Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a hablar de economía, un poco de la economía de Uruguay, sí, pero sobre todo a ver si ponemos el foco en los vecinos grandes, en Argentina y en Brasil. Les presento a nuestro invitado. Marcos Soto es decano de la Escuela de Negocios y director de la Maestría en Dirección de Empresas de la Universidad Católica del Uruguay. Además, es socio de la consultora Civils Soto. Se recibió de contador público en la Universidad de la República y es máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Montevideo. Se desempeñó como gerente senior de negocios internacionales en la firma PricewaterhouseCoopers, donde trabajó 17 años. En 2010 y durante 3 años residió en la ciudad de San Pablo asesorando a empresas de gran porte. Fue docente de la Licenciatura de Negocios Internacionales de la Universidad de Montevideo y profesor en la Asociación de Despachantes de Aduana. También fue docente de la Cátedra de Negocios con el Exterior en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Es creador y responsable de la publicación del monitor COMEX, especializado en investigación y análisis del comercio exterior uruguayo y su integración. Ha dictado conferencias en Uruguay y en el exterior y es redactor de diversos artículos y columnas. Está casado con Ani Dalorzo y tiene 3 hijos. Marcos Soto nació el 9 de marzo de 1981 y es un connotado hincha del Club Nacional de Fútbol. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenas noches, Leo. Buenas noches a toda la audiencia del informativo Canal 5. De fútbol no le voy a empezar hablando hoy porque veo que su equipo vino en baja esta vez. Bueno, ¿Qué va a hacer? Pero hay que levantarse y seguir. Es así siempre. Soto, quería empezar a ver si nos podemos enfocar en Argentina, ¿no? Un vecino tan importante en todo sentido, en lo político, en lo cultural, los vínculos que tenemos, en lo económico. Y hace tiempo que no les está yendo bien, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo definimos la situación de Argentina hoy? Bueno, Argentina es un país quebrado. Es decir, quebrado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y también quebrado desde el punto de vista social. Es un país que está fracturado y eso uno lo puede visualizar a través de diferentes datos, de diferentes estadísticas y también lo percibe en la calle, ¿no? cuando uno visita Buenos Aires u otras ciudades del país. De modo que estamos en una situación muy compleja de... Quebrado socialmente es que hay una brecha muy grande entre los que son muy pobres, digamos, y los que tienen mucho dinero. Sí, es decir, hay un problema severo de distribución, un incremento notorio de la pobreza que llega al 40% de la población. 4 de cada 10 argentinos hoy están bajo la línea de pobreza. El 8% de la población es indigente en Argentina y estos datos muestran, de vuelta, un país fracturado que va mucho más allá de la famosa grieta política. La grieta política es una consecuencia o causa de lo que está pasando en la sociedad. Sí, una grieta política que la vemos cada vez que hablan los dirigentes, ¿no? Que no buscan ponerse de acuerdo, parece, sino cada uno sostener sus ideas y no les está yendo bien, como decíamos. Sí, y eso genera un escenario muy complejo de acá a futuro, porque si uno visualiza las simpatías y antipatías políticas, no hay liderazgos claros hoy en Argentina. No hay liderazgos que logren cosechar ciertos consensos o ciertas mayorías. ¿El presidente está débil también? El presidente está muy débil. Alberto Fernández. Alberto Fernández está muy débil. La expresidenta Cristina Kirchner está muy débil, todos sus entornos también, Mauricio Macri está débil en su imagen política y aquellos liderazgos incipientes que pretendieron aprovecharse de la situación como un Milei, por ejemplo, también se han debilitado muchísimo. De modo que estamos frente a un escenario muy complejo también desde lo político. Bueno, ahora parece que la apuesta es a Sergio Massa, ¿no? Lo ponen al frente del Ministerio de Economía y de otros ministerios también, desarrollo, agricultura, como el hombre fuerte, digamos, con el respaldo del presidente y de la vicepresidenta, que no se llevan muy bien entre ellos. Además, hay que poner todas las fichas a Massa. Argentina tiene que hacer eso, lo tenían en el banco de suplente y nadie lo había notado hasta ahora. No. Maradona en Argentina hubo uno solo en temas futbolísticos, ¿no? No creo en los superministros.
los superministros son síntomas de supercrisis. Ya tuvieron a Cavallo ellos. Bueno, ¿y cómo terminó? Cuando pidió los superpoderes Cavallo. Es decir, las instituciones saludables no precisan superministros. Las democracias que funcionan no precisan superpoderes. Y cuando esto ocurre es porque hay un síntoma de gravedad severo y una ausencia en las estructuras de poder muy importantes y una carencia de liderazgo muy notoria. Recordemos que cuando Domingo Cavallo asume como superministro, el presidente era Fernando de la Rúa, un presidente hiperdebilitado. Antes con Menem, ¿no? Antes con Menem, pero con Menem ganó mucho protagonismo Cavallo a partir del año 91. No fue la primera opción por la cual optó Menem en su momento. Fue el padre de la convertibilidad, que fue el sistema que utilizó Argentina para anclar la inflación y pulverizarla, y lo logró. Pero había un liderazgo muy fuerte, que era el liderazgo de Carlos Menem, que uno podía estar simpatizar o no con su figura. No sería el escenario actual. No sería el escenario actual. Con este presidente que usted me decía que lo ve más débil. Pero vamos a concentrarnos en Sergio Massa, porque asumió el otro día un hombre del peronismo también, Sergio Massa, y llegó e hizo algunos anuncios. A ver si los podemos compartir y después los analizamos. Vamos a cumplir con la meta del 2,5 del déficit primario del sistema público nacional. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio, vamos a promover el ahorro por consumo. Tuvimos hoy una primera reunión de trabajo con el fondo. Productiva, en el contexto de la implementación del programa, para continuar con los desembolsos previstos y encarar los desafíos que les vengo resaltando a partir de estas medidas. Estos anuncios son muy ambiciosos. Primero que no son medidas, son objetivos, ¿no? Es decir, dice, vamos a cumplir el compromiso de superávit primario. ¿Cómo? No dice cómo, digamos. No dice cómo. El incremento del gasto público en términos reales de Argentina, si uno lo monitorea en los primeros 5 meses del año, es del 14% en términos reales. Es decir, el Estado argentino siguió viviendo y mucho por encima de sus posibilidades, incluso en esta situación de crisis. O sea, gasta más de lo que le ingresa. Por supuesto. Pero ¿cuánto es el déficit fiscal de Argentina hoy? Supera el 5% del Producto Bruto Interno. Es decir, es un déficit muy abultado. Recordemos que el año pasado estaba en el entorno del 3,5%. Bueno, Uruguay hace poco, creo que el gobierno del Frente Amplio terminó con 5% también de déficit, ¿no? Sí. Pensé que el de Argentina era más, ¿eh? No, estuvo y fue mayor, pero bueno, lo que sí marca claramente es una tendencia expansiva del gasto, y esto contradice notoriamente con el objetivo de llegar a cumplir la meta. Para que esto ocurra, por ejemplo, tiene que haber una reducción del gasto muy fuerte en el segundo semestre. Ahí está. Y esas son las medidas que uno debería ver. Y siempre es difícil recortar gastos. Y claro, también, siempre ¿no? es difícil. Sobre todo cuando la situación social está brava, está inestable. Exacto. Entonces, las medidas que uno debería haber escuchado es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para alcanzar esa meta a través de, bueno, reducciones en los gastos en X partida? En fin, eso no se vio. Vamos a promover el ahorro en el consumo. Son muy... muy genérico. Exacto, ¿no? Son declaraciones muy vagas que no terminan por traducirse en medidas concretas todavía. Luego vinieron anuncios vinculados a que habría posiblemente acuerdos entre empresarios y trabajadores para intentar frenar el incremento de precios y salarios por 60 días. Bueno, todos son medidas o iniciativas que no atacan el fondo de la cuestión, pero que le no da atacan la gravedad de la situación. Capaz que le da un poco de oxígeno también a este nuevo ministro, digamos, ¿no? Sí, podría darle un poco de paz o de tiempo, pero de vuelta, si no hay medidas de fondo, si no hay medidas que hagan que Argentina
adecúe su nivel y su ritmo de gasto y de vida a sus condiciones actuales, va a ser muy difícil que logren salir de la situación. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuánto está la inflación en Argentina? ¿Qué es de lo que se queja la gente que vive allá, no? 60, 70%. Sí, en ese entorno. Mañana sale el dato de Argentina, sí, además. Y las expectativas de analistas privados hablan de que para fin de año, analistas relevantes de Argentina, la inflación podría estar en el entorno del 112% anual a fin de este año, es decir, en los 3 dígitos. ¿Y qué habría que hacer para grave. evitar, digamos, llegar a esa situación que hasta ahora no se ha podido parar, ¿no? Bueno, ¿Qué tiene que hacer Argentina? Hay un ajuste inminente, lo que comentaba recién. La inflación se da, entre otras cosas, porque el Estado argentino no ha parado de imprimir billetes. Y cuando uno imprime billetes para financiar el déficit, para financiar sus gastos, eso termina inequívocamente en mayor inflación. Lo que le pasa a Argentina o el gran problema que tiene Argentina es que no hay nadie que lo financie. ¿Quién financia hoy a Argentina? ¿Quién no tiene acceso a créditos. No tiene acceso a crédito porque no es creíble en el mercado internacional. Porque no paga. Porque no paga y porque tiene dudosa calidad crediticia. Los organismos multilaterales, llámese el Fondo Monetario, ya acordaron con Argentina y se empiezan a evaporar esas reservas que le otorgan los organismos y se va quedando otra fuente de financiamiento que tienen los estados. ¿Cuál es? Mayor carga impositiva. Pero Argentina tiene una elevada carga impositiva y cuando uno sigue apretando... ¿Más que Uruguay la carga impositiva de Argentina? Sí, más que Uruguay, supera el 30% de su Producto Bruto y ya vemos que cuando uno aprieta la carga impositiva, lo que sucede es que eleva los niveles de informalidad en la economía y de mayor evasión. No termina eso, no repercute directamente en mayor recaudación. De modo que se ha quedado sin fuentes de financiamiento para pagar sus gastos. Y la forma que tiene de pagar gastos es imprimiendo billetes, que es una forma demasiado artificial de que la economía sobreviva. Por tanto, frente a este escenario de ausencia de fuentes de financiamiento, la única gran fuente genuina que tiene Argentina de recursos y de ingreso de divisas son las exportaciones. Y digo era porque voy a explicar, pero quizás el único rubro dinámico que tenía la economía. Un gran superávit en lo que va del año, más de 3.000 millones de dólares de superávit comercial, esto es, mayores exportaciones que importaciones, es decir, el sector exportador argentino exportando mucho más de lo que... Sí, y eso que tiene muchas restricciones para exportar también, ¿no? Sí, lo pero que le cobran a los exportadores. Tiene mucho más restricciones de importación, ¿no? Es decir, una de las formas que ha encontrado el gobierno argentino de evitar la fuga de dólares de la economía, que son escasos, es evitando que los agentes importen. Y eso es una de los grandes problemas que tiene. Hace poco estuve en Argentina, el otro día me explicaban también que, por ejemplo, con esas medidas que se toman faltaban neumáticos. Exacto. Y los tractores necesitan neumáticos, la maquinaria, o sea, de hecho estaban robando a los autos, lo dejaban en cuatro tacos porque les llevaban las gomas. O sea, bueno, esos son síntomas de un país quebrado. Es decir, si un país no puede comprar ruedas, si un país no puede comprar insumos para producir, es un país que está quebrado. Y lo que está ocurriendo hoy en Argentina, fíjense, una de las últimas medidas es restringir las importaciones. ¿Cómo? Prohibiéndolas pagar al contado. Entonces no pueden salir dólares de Argentina para pagar las importaciones y se les establece un plazo de 180 días. Entonces los importadores argentinos, los productores argentinos industriales o agroindustriales, tienen que conseguir proveedores en el mundo que los espere 6 meses para cobrar la factura. Hoy es inviable. Es difícil, ¿no? Porque no sabemos si en 6 meses va a existir Argentina, digamos. Entonces, o sea que el horizonte es bastante oscuro, digamos, para Argentina. Sí, el horizonte... Pero siempre sale adelante al final. Mire que lo voy a invitar dentro de 6 meses y Argentina lo he visto caer rápido, pero también sube rápido. Bueno, porque Argentina tiene mercado interno, tiene capital nacional, tiene una capacidad ociosa instalada industrial muy importante, entonces tiene formas de traccionar. Lo que precisa es capital hoy.
financiamiento, que no lo tiene porque no hay confianza en la economía. Entonces, mientras no se reordene el orden económico, el orden monetario, el sistema de precios, va a ser muy difícil que Argentina se levante de forma saludable. Puede tironear de vuelta, que haya un muy buen ciclo de su producción y esto implique mayor entrada de divisas, pero no está en el horizonte hoy. Otra forma que podría financiar o que motive o que provoque entrada de capitales sería atrayendo inversiones. ¿Quién invierte hoy en Argentina? Ahí hay un tema de confianza también. Por supuesto. Entonces, no solo de confianza, sino que hoy es imposible hacer un plan real de negocios en Argentina. No sabes cuánto van a estar las cosas, no en un año, no sabes cuánto van a estar tus insumos, no sabes cuánto van a estar los salarios, no sabes cuánto van a estar tus precios en una semana. Entonces es muy difícil diseñar un plan de inversión en Argentina con las condiciones actuales. Lo quiero llevar, nos mantenemos acá en la región, pero de Brasil también quería su opinión. Porque me acuerdo que hace poco, con el gobierno de Mujica en Uruguay, planteó que Uruguay se suba al estribo de Brasil, ¿no? Fue la imagen gráfica que dio. Y hace poco pasaron como 10 años. Porque... Bueno, sí, pero vio que en términos históricos es bastante corto. Y a veces cuando usted toma una línea de trabajo, lleva un tiempo también. Correcto. Está bien apostar las fichas a Brasil hoy, siempre tenemos riesgo también, cambian los gobiernos, ahora hay elecciones en Brasil dentro de poco, además. Sí, el escenario de Brasil es un escenario complejo, es mejor que el argentino, porque es un país que funciona, es una economía que tiene fundamentos, pero es una economía que crece muy lento. Crece pero lento. Crece muy lento. De Argentina me dijo que estaba quebrada. Sí, Argentina está quebrada, aunque su economía pueda llegar a crecer, está quebrada desde el punto de vista financiero. Brasil tiene un crecimiento muy lento. A principios de año esperábamos un estancamiento. Básicamente Brasil, crecimiento cero y poquito. Ahora se han mejorado un poco las expectativas de crecimiento para Brasil, pero van a estar en el entorno del 1 y poco %. Es decir, Brasil no va a tener un gran crecimiento, un boom brasilero de acá a 2 o 3 años, por lo menos. ¿Qué fue lo que había ocurrido por ahí en los primeros gobiernos de Lula e incluso hasta el primer año de Dilma Rousseff? Pero Brasil, de la crisis del 2015 y 16 que tuvieron, no ha logrado nunca salir vigoroso. Recordemos que Brasil, sí, la economía brasilera sí salía rápido de sus crisis. Brasil no caía 2 años consecutivos desde el año 1930. Cayó en el 30 y en el 31. Y volvió a caer 2 años consecutivos ahí en el 14 y en el 15. Y fue una situación, digamos, atípica. ¿Y hoy cómo está la Pero economía? hoy, de vuelta, no ha logrado despegar, no ha logrado volver a crecer a tasas interesantes que uno haga creer o pensar que Brasil va a liderar o traccionar el crecimiento regional. ¿Pero Brasil puede acceder a créditos? Brasil accede a créditos, por supuesto. Y Brasil recibe inversiones, es el país que más recibe inversiones acá de América Latina. Sí, obviamente por las dimensiones continentales de su economía. Aparte tiene un gran capital nacional, tiene recursos. Es decir, Brasil es una economía que realmente funciona. Lamentablemente su inflación se ha disparado, aunque tuvieron deflación en julio, el dato salió ayer. Lo que modera un poco la inflación anual, está en el 10% de la inflación. Esto ha provocado un incremento en la tasa de interés que la ha llevado al 13,75%. Esto por ahí para la gente es muy alejado, pero una tasa de interés de referencia del 13,75% es una tasa que le pone mucho paño frío a la economía, es decir, porque el crédito se encarece, ¿no? Y en definitiva termina por provocar menores niveles de actividad. De modo que la inflación se ha disparado y esto provoca una respuesta inmediata del Banco Central con una tasa de interés muy agresiva. Niveles de desempleo elevados y niveles de pobreza que no han bajado. ¿Cuánto está la pobreza en Brasil ahora? Si mal no recuerdo, está en el entorno del 20%, es decir, es una pobreza todavía muy dura que Brasil tiene, ¿no? Y tiene desafíos. Sí, quiere mencionarme algunos porque lo quiero llevar a otro tema.
Bueno, de desafíos de Brasil. Desafíos de Brasil. Porque le queda poco en el sentido de Jair Bolsonaro en este periodo. Se puede presentar, puede ganar o puede perder. Lula es el otro candidato. ¿Desafíos de Brasil ahora? Desafíos de Brasil. Primero tiene una elección bastante incierta en octubre. Las principales encuestas dan favorito a Lula. Una gran incertidumbre de entender qué Lula veremos. Se ha aliado con alas conservadoras, con ex rivales, y esto genera cierta incertidumbre también en algunos sectores que lo han apoyado. ¿No lleva tranquilidad? De forma histórica. En algunos aspectos sí, porque digamos es un expresidente, se conoce, no es un recién llegado a la política, de modo que por ese lado trae tranquilidad, y a la economía no le fue mal en sus gobiernos, y a los empresarios no le fue nada mal en sus gobiernos. De modo que no es una situación de hiper riesgo. Sí, hay que ver cómo llega la sociedad a esa instancia, si llega fraccionada o hiperfraccionada, y luego cómo recompone ese tejido que ha provocado, creo, el presidente Bolsonaro con algunos discursos bastante divisionistas. Y Brasil tiene un gran desafío histórico, que es, primero, liderar a la región desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista comercial. La economía brasilera en general e históricamente ha sido endogámica, ha mirado mucho hacia adentro, y cuando mira hacia afuera, a la región no mira. Mira a los BRICS, esto es a Rusia, a India, a China, a Sudáfrica, o mira a Estados Unidos. No mira a su alrededor. Sí, no juega mucho acá, digamos, no le interesa tanto acá. Entonces eso, en definitiva, provoca cierta irresponsabilidad histórica de lo que le toca. ¿Cómo está viendo esta idea del presidente de Uruguay, en este caso, de ir hacia un TLC con China? Varios puntos. Uruguay precisa más apertura, sí, precisa negociar acuerdos con otros países y otros bloques también. Recordemos que fue la respuesta que dieron la inmensa mayoría de los países del mundo frente a la parálisis del multilateralismo. La OMC está... Los acuerdos bilaterales, por ese lado. Han proliferado. ¿Le puede servir a Uruguay exponencialmente? Sí, por supuesto hay que medir bien sus costos y sus beneficios, pero yo creo que hay un paso cero en todo esto, que es definir nuestro rol dentro del Mercosur o redefinir el Mercosur. ¿Se puede quebrar el Mercosur si Uruguay lleva adelante esta idea del TLC con China? Yo creo que sí. Se va a la quiebra del bloque, o sea. No hago futurología. Yo creo que es una posibilidad. Bien. Porque así como hoy está configurado el Mercosur, es contra natura que un país haga un acuerdo de libre comercio en solitario, y más con la segunda economía mundial y el primer proveedor de la región. Sería, creo que, un golpe a la configuración actual del Mercosur. El otro día se le preguntó a Fernando Pereira, que es ahora el presidente del Frente Amplio, a propósito, bueno, de este camino que toma el país, y él lo estaba manejando con estos conceptos. Si no hay un profundo acuerdo con el Mercosur, esto puede ser una dificultad importante. Lo segundo, es muy difícil opinar de un tratado de libre comercio cuyo contenido no conocemos. Advertimos una dificultad importante. Uruguay necesita entrar a más mercados, pero necesita entrar sabiendo cómo se protege a la industria nacional. Hay señales de alerta tanto de la Cámara de Industrias como de los trabajadores industriales, de los sindicatos industriales, que dicen cuidado porque esto puede afectar la mano de obra y la mano de obra calificada. Entonces, todas estas tensiones que el gobierno dice atender, las tiene que atender. Está bien, coincide que hay que ir con cuidado, digamos, en este tipo de acuerdos, sobre todo que el otro socio es muy grande, digamos, estamos hablando de China, ¿no? Sí, yo creo que ahí los formatos de negociación, más o menos, hay que irlos previendo. El estudio de factibilidad, que no se conoce lamentablemente, no se conoce sus contenidos, debería indicarnos qué sectores debemos proteger, qué sectores debemos cuidar y qué sectores debemos desgravar con una ventana de tiempo. Recordemos que la OMC prevé una desgravación razonable en 10 años, o sea, podríamos tener una ventana
para proteger ciertos sectores o dejarlos afuera del TLC y eso permitir reconversiones o mayores cuidados. Eso debería desprenderse de ese estudio de factibilidad que repito, no se conoce su contenido, al menos públicamente. Por eso hay que ir con cuidado. Pero hay que ir con cuidado por varias razones. Una, porque Uruguay también está inmerso en una región y debería buscar un consenso negociado. Los portazos en inserción internacional, en negocios internacionales, son actitudes que no se aconsejan. Todo indica igual que el Mercosur, por lo menos Argentina, no va a apoyar, digamos, esto, y ahí no se va a lograr el acuerdo, ¿no? Está bien. Si Argentina no apoya y no hay consenso a nivel del Mercosur, lo que tiene que hacer Uruguay es plantearse qué vínculo debe tener con el Mercosur, pero no plantearse violar tratados, digamos. Eso es lo que esa es la respuesta que Uruguay debe dar en ese escenario. ¿Nos sigue sirviendo estar en este Mercosur o podemos ir a un estado de asociación con el Mercosur como tiene Chile, por ejemplo? Son esos ejercicios que hay que hacer. Está bien, sí. Chile tiene un TLC con China y le ha ido bien. Soto, 10 segundos nos quedan. Para terminar, ¿cree que todo este escenario, me quedo en Uruguay, se puede reflotar el acuerdo Mercosur-Unión Europea ahora con todas esas tensiones que está habiendo en el mundo? ¿Es una ventana y oportunidad de nuevo para ese acuerdo que se viene negociando hace 20 años, ¿no? 23 años, es decir, las negociaciones arrancaron en el año 99. No lo sabemos, a ciencia cierta. Hoy el mundo vive inmerso en una incertidumbre muy grande. La semana pasada una señora decidió tomarse un avión y andar dando vueltas por Taiwán y el mundo quedó paralizado. De modo que estamos atravesando niveles de incertidumbre nunca vistos y cuando no es geopolítica es salud internacional. Si son todo distracciones que el mundo está teniendo y esto genera muchas veces que estos temas queden para atrás, esa es la realidad. Pero de vuelta, no contamos con información de calidad. A mí me gusta analizar la realidad con información de calidad, con información oficial. Y tampoco en el caso del acuerdo Unión Europea-Mercosur la tenemos. No sabemos a ciencia cierta en qué estado está esa negociación. Lo que sí es verdad es que posiblemente si Uruguay se hubiera embarcado a negociar solo, hubiera sido otro escenario. Por ahí hubiera tenido menos poder negociador, pero los tiempos hubieran sido mucho más acotados, porque hay mucho menos cosas para negociar con Uruguay que para negociar con todo el Mercosur. Gracias por haber venido. Por favor, a las órdenes y hasta pronto. Gracias. Amigos, de ustedes también me despido. Han sido más que amables, como siempre les digo. Buenas noches. Gracias.